En esta sesión vamos a ver una presentación sobre lo que son los datos maestros en SAP. Los datos maestros en realidad son una representación de los distintos objetos o de las distintas instancias de cada categoría, cuya información va a ser compartida en todo el sistema. No tendría sentido si estamos fabricando un tipo de material, digamos un tornillo con unas características, que cada vez que lo vayamos a fabricar introduzcamos de nuevo todas esas características, incluso a quién se lo vamos a comprar, incluso cuánto nos va a costar, etcétera. Es por eso que lo que se crean en SAP son lo que se llaman datos maestros, que se almacenan en el sistema, en la base de datos, y se pueden utilizar tantas veces como queramos. Los más conocidos, pues lo que serían materiales que definen, como acabamos de decir, pues, por ejemplo, un tornillo, una viga, una caja, un producto terminado, un producto semielaborado, todos los materiales que se mantienen en stock, incluso algunos que no lo hacen, pues se van a definir en SAP como materiales y es digamos, el principal dato maestro de SAP. Los clientes, por ejemplo, y los proveedores, por ejemplo. Estos son los ejemplos más comunes en todas las implantaciones, sobre todo en que se haga la parte logística. Viendo un poco más, pues algunos ejemplos de las distintas áreas, pues vemos que, como acabamos de ver, los materiales van a tener datos de todas las distintas áreas, van a tener datos de finanzas, donde le vamos a decir al sistema contra qué cuenta de inventario vamos a cargar este material. Vamos a tener datos de costes, que vamos a decir al sistema cómo calcular el coste de este material, si va a ser si es de compra, por los precios de compra, si es de producción, pues cómo se va a calcular dentro del sistema. Compras, en aquellos materiales que se compran, pues aquí vamos a definir con qué unidad se compran, en qué grupo de compras para agrupar pedidos vamos a utilizar, qué tasas, etcétera. Producción, pues los datos del material relevantes para producción y para planificación van a ser todos relativos a cómo se va a ejecutar el MRP para este material, cómo va a calcular los lotes con los que se va a calcular este MRP, las fechas, cuánto tiempo va a tardar en producirse algo, el lead time, todo lo relativo al MRP y también a la producción. Las órdenes de fabricación van a permitir declarar más fabricación de la que tiene la orden de fabricación o van a necesitar introducir una parte de scrap porque hay siempre una parte defectuosa que se va a tener que tirar, etcétera. Y por último, ventas, donde definimos pues en qué organización de ventas se va a vender este producto, cómo se van a calcular sus tasas, si va a llevar IVA, si no, desde qué punto de expedición se va a expedir, etcétera. Como vemos un mismo material, como puede ser, como decíamos, un tornillo o un producto terminado, pues vamos a tener información de muy distinto tipo dependiendo del área en el que se vaya a utilizar. Ya datos maestros más específicos de cada área, por ejemplo en finanzas, pues vamos a tener que definir las cuentas contables. Luego veremos que las cuentas contables es el dato maestro, porque es un dato estable que siempre va a estar ahí, o no siempre, se pueden eliminar y se pueden crear nuevas, pero que es bastante constante, mientras que los apuntes contables pues son datos transaccionales que utilizamos solo una vez y se guardan en el sistema como datos transaccionales. Costes, pues si tenemos centros de costes será un dato maestro del área de controlling. Compras, los proveedores es el principal dato maestro de compras, donde definimos dónde está el proveedor. También en los proveedores vamos a definir algunos datos de finanzas, como contra qué cuenta se va a pagar, etcétera. Registros info, en aquellos casos eso está relacionado con los materiales, en aquellos casos en los que queremos introducir información de compras que es distinta para cada proveedor, pues podemos crear registros info de compra en los que introducimos datos que son dependiendo de en qué proveedor vamos a hacer un pedido de compra, pues tendremos datos distintos a si lo hacemos en otros. Producción, principalmente la lista de materiales, los materiales o componentes que lleva un producto semielaborado terminado, necesarios para que el MRP pueda explotar las necesidades, para que se pueda planificar a los niveles inferiores,
y para que la lista de las órdenes de fabricación sepan lo que vamos a consumir cuando fabricamos algo, lo que deberíamos consumir. Y las hojas de ruta, pues las operaciones que hay que hacer para fabricar un producto y los puestos de trabajo por los que van a pasar. Y por último, ventas, pues donde al igual que teníamos proveedores en compras, vamos a tener clientes y registros infos de ventas, donde definimos información adicional del material que es dependiente del cliente para el cual vayamos a vender.